Hola, mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Aquí, llevando el tiempo para cronometrar este tiempo de predicación. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Estamos compartiendo la palabra de Dios desde aquí, de la ciudad de Cali, Colombia. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar de las naciones, para todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy y las personas que están aquí presentes en este lugar donde nos hemos congregado el día de hoy. Pidámosle dirección a nuestro Dios y Padre Celestial. Él es nuestro pastor y maestro. Bendito Dios, gracias por regalarnos el día de hoy, por darnos, Señor, el regalo de tu presencia, que es la vida misma. Gracias por hacernos saber que estamos vivos de entre los muertos, como dice la Escritura. Gracias por el sustento de nuestra alma, que es tu palabra. Vivifícanos en tu verdad. Ayúdanos a caminar de tu mano, Señor, sin apartarnos, Señor, a derecha o izquierda de tu palabra. Danos luz, revelación, conocimiento de ti. La instrucción del día de hoy, sé tú nuestro pastor y maestro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje que he recibido de parte de Dios para compartir el día de hoy le he titulado "Para que el mundo crea", para que el mundo crea. Y el pasaje base de la lectura lo encontramos en Juan capítulo 17. Así que le pido que por favor me acompañe al Evangelio de Juan, allí también, capítulo 17, después del versículo 1. Vamos a hacer la lectura de todo el pasaje. Resultará un poco extensa, pero como es siempre la palabra de Dios, muy nutritiva. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escuche esto es importante. En la oración del Señor Jesús es: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Escuche qué importante. El Señor está diciendo: glorifícame para que yo pueda glorificarte. Sigamos la lectura, versículo 2. Pues le has dado poder sobre todas las personas para que dé vida eterna a todos los que le diste. Porque le has dado poder sobre todas las personas para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es importante. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y este versículo está ligado evidentemente con la oración primera que el Señor Jesús estableció ahí en el versículo 1. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Se acuerda que él decía: Padre, glorifícame para que tú puedas ser glorificado? Y él está diciendo de esta forma: yo te he glorificado haciendo o acabando lo que me diste que hiciera. Esa es la mayor gloria de la persona, la mayor gloria del ser. Hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y la pregunta es: ¿qué de tanto en lo que debemos centrarnos? El mensaje de hoy apunta hacia ello. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Escuche esto. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno,
así como nosotros, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Subraye esto, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Recordemos el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, pues he acabado la obra que me diste que hiciera. Saltemos versículo 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pero no ruego, versículo 20, solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Diga conmigo, que también ellos sean uno, para que el mundo crea. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como somos nosotros uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El centro de esta porción es estar unidos, perfectamente unidos, para que de la misma manera como el Señor Jesús operó aquí en la tierra, nosotros lo hagamos. Él nos mostró la clave, digámoslo así, del poder y de la gloria de Dios manifiesta aquí en la tierra. Y mucho del poder y de la gloria está muy ausente aquí en la tierra por la falta justamente, en esencia, de lo que la origina, y es la unidad, perfectamente unidos. El Señor dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. ¿Y cómo fue enviado el Señor Jesús al mundo? La Biblia dice que siendo uno con el Padre, siendo uno en una perfecta unidad. Por eso el progreso del Evangelio fue como fue. Por eso la gloria de Dios pudo ser vista. Y el Señor dice que no terminó allí la obra, sino que la continúa a través de nosotros. Porque nosotros somos enviados de la manera como el Padre envió a Jesús. Así Él nos envía. Y en el versículo 20 aclara, dice, ruego no solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La predicación del mensaje del Evangelio es en suma cuenta la misión de la iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó cuando recién empecé a conocer del Señor. Yo me preguntaba por qué el Señor no nos lleva rápido. O sea, ¿por qué el plan de Dios no fue salvarme y sacarme para el cielo de una vez? Porque yo tenía miedo de fallarle a Dios, tenía miedo de pecar, tenía miedo de perder la salvación. Y con el tiempo me percaté que era demasiado débil, demasiado frágil.
Y dije, esto está bien complicado para mantener el regalo de la salvación. Señor, cuando esté bien, Señor, por favor, llévame, era mi oración en el principio. Llévame. Yo no quiero tener absolutamente nada que ver con este mundo. Quiero estar contigo todo el tiempo. Y en ese tiempo no pensaba en familia, no pensaba en absolutamente nada. Solamente me interesaba estar con Dios en el cielo. Y en la medida que fue avanzando el tiempo, aprendí que Dios también anhela estar conmigo, con su iglesia, eso lo dice la Escritura. Pero por causa de las personas que no conocen de Dios, es que el Señor nos dejó aquí. Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo. Yo hubiese preferido que el Señor hubiese orado, yo te ruego que por favor los quites del mundo. Pero ¿sabe por qué pensamos así? Le voy a ser franco. Yo pensaba así porque era egoísta. O seguramente lo seguiré siendo. Porque es egoísta pensar solamente en el bien de uno. Yo ya estoy salvo, los demás que se acomoden como puedan. Es la ley del Titanic. Sálvese el que pueda. Y de ahí para allá, yo ya pude, ustedes verán. Sálvese el que pueda. Pareciera que olvidamos fácilmente nuestra condición del por qué requerimos la salvación. Es que somos pecadores. Es que estábamos perdidos. Y al igual que todas las personas que no conocen de Dios en este planeta están experimentando la misma condición que nosotros tuvimos y por gracia y misericordia fuimos salvos, Dios espera que por ese mismo amor que nos identifica con las demás almas, nosotros hagamos lo correspondiente. Busquemos personas para que puedan creer en Él por la palabra nuestra. Eso fue lo que el Señor dijo. Por la palabra de ellos, por la palabra de ellos. Nuestra misión es poner palabras de Dios en nuestro corazón para que la gente conozca a Dios. Ahora, el egoísmo del que me hacía referencia hace un momento nos ha distinguido como congregación, como iglesia cristiana a nivel mundial de una manera, yo diría que casi siniestra, porque no ser uno en Cristo como Cristo oró para que lo fuésemos, es lo que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Y la gloria de Dios es lo que realmente puede hacer salva a una persona. Porque de lo contrario nos vamos a parecer a cualquier religión. Todas las religiones hablan. Todos hablan y todos dicen tener la verdad. Pero el Evangelio es algo diferente. El mismo Pablo dijo, el Evangelio no consiste en palabras. La pregunta entonces es, ¿en qué estamos? Si el Evangelio consistiera en palabras, entonces el Evangelio fuese igual a cualquier otra religión, porque todas las religiones, pensamientos, filosofías, estilos de vida, llámele como le quiera llamar, son palabras. Son palabras, son mensajes. Pero aquí hay algo diferente y es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. ¿Qué hemos hecho con la gloria de Dios? Sencillamente la hemos asaltado porque hemos asaltado la unidad. Hemos roto el vínculo que une la gloria de Dios con la tierra. El Padre y Cristo son uno, estando Cristo en la tierra y Dios en el cielo. Esa unidad perfecta es la que el Señor nos enseñó a pedir en el Padre nuestro, en la oración modelo. Venga a nosotros tu reino. Y nosotros hemos roto ese vínculo por el cual el nombre de Dios es santificado en la tierra, por el cual la obra y la gloria de Dios es vista aquí en la tierra, la voluntad de Dios es hecha aquí en la tierra, porque nosotros mismos no tenemos esa unidad espiritual. Leía la historia de un hombre llamado Viktor Frankl. Me gustaría que lo buscara con tiempo. Viktor Frankl, un sobreviviente al holocausto nazi. Es una persona que padeció martirios impensables. Y esa persona sufrió muchísimo por causa de eso del holocausto. Fue uno de los sobrevivientes.
Y a mí me impresionó la manera como en su biografía se relata que él, mientras sus verdugos lo estaban torturando, él decía que los amaba con cada parte de su ser y les mostraba el amor de Dios. Y él tiene una frase que a mí me impactó sobremanera. Él dice, lo cierto es que el mundo ni se odia ni se ama. Lo cierto es que el mundo ni se odia ni se ama, solamente son indiferentes. Aunque pudiera ser criticado por lo que voy a decir, lo digo porque la razón es la razón. Y si una persona en su momento da una razón, pues hay que prestarle atención de por qué da su argumentación. Y me parece que la persona que voy a citar a continuación expresa las razones que el mundo tiene hoy para justificar su indiferencia. Esos son los argumentos que ellos usan. El filósofo del pueblo, le llamo yo, a Ricardo Arjona, un intérprete, cantautor centroamericano, creo que es guatemalteco. En una canción dice: hoy no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Creo que 2 canciones lo mencionan. Hoy no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Lo hice con una expresión un poco más fuerte que no voy a usar. La cuestión es que a esto se ha reducido la humanidad, a que tu bondad se limita a que simplemente no me friegue la vida, no me mire, no me hable, no me toque, déjeme solo. Queremos vivir nosotros y nuestro mundo y la sociedad, allá ellos, allá los demás, allá los otros que vivan su otra vida, la mía es la mía, no me molesten, no se metan conmigo. En el egoísmo exacerbado de la sociedad de hoy, se ha considerado casi que un baluarte ¿cómo se dice? La individualidad, la privacidad, y desde luego que es un derecho. Pero se ha exacerbado todo esto al punto que todo se ha trastocado a convertirse en egoísmo, puro egoísmo. Ya no nos importa el otro. Tal vez si me importa el otro es porque soy beneficiado en el uso de ese otro. Si me veo beneficiado con el bien del otro, entonces el otro me importa, lastimosamente. Pero es preciso entender que Dios quiere que nos preocupemos por los otros como lo hacemos por nosotros mismos. De hecho, el resultado del amor al prójimo parte del amor propio. El Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo maravilloso que encontramos en la porción que leímos, y es que el versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús dice: esta es la manera como yo te glorifiqué aquí en la tierra, al final de su ministerio, y es que he cumplido lo que tengo que hacer, lo que tenía que hacer, salvar a todas las personas que tú me diste. Mire lo que dice el versículo 1: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque le has dado poder sobre todas las personas para que les dé vida eterna a todos los que le diste. La manera como el Señor glorificó o cumplió lo que tenía que hacer es darle vida eterna a los que le dio. Había un poco de gente por allí, y mi labor, dice el Señor Jesús, fue darles vida eterna. A aquellos que me diste, ¿cómo se los dio? Se acercaron a Él por la palabra. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? Importándonos el destino eterno de todos los que Dios nos ha dado alrededor. ¿Cuántas personas son? Si contamos nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos, compañeros de estudio, qué sé yo, de trabajo, ¿cuántos serían? En un promedio dicen las personas que usualmente una persona tiene un círculo cercano de por lo menos 30, 40 personas. ¿Qué pasaría si nosotros
no fuésemos indiferentes en cuanto al destino eterno de esas personas y no solamente consideramos el nuestro de una manera casi egoísta, decimos yo estoy salvo, los demás que se salven como puedan, sino que preferiríamos glorificar a Dios de la manera como Cristo lo hizo, y la manera como el Señor lo hizo fue dándole almas salvas al Padre con el mensaje que le dio. Ese es el regalo del Padre. La manera como se glorifica al Padre, el mensaje de la predicación para que muchas almas lleguen al cielo. Y para el Padre, el mayor presente es decirle, aquí están las almas que tú me diste alrededor mío, que estaban perdidas, pero yo les di vida a través del mensaje, de la palabra que tú me has dado. Lo que tú me has dado, también se lo he entregado a otros. Aquí están tus almas. Es decir, nosotros deberíamos complacer su corazón permanentemente con lo que sabemos que a Él le agrada. ¿Y sabe qué le agrada? La salvación de las almas. Él mismo dejó el cielo para rescatar almas. Imagínense lo que eso significa. ¿Cuánto no amará el Señor las almas? Ahora bien, en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 21, el verso 15 en adelante, solamente voy a hacer referencia al texto. El Señor Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a renglón seguido después de preguntarle si lo amaba? ¿Me amas? ¿Sé perfectamente santo? ¿Me amas? ¿Sé completamente íntegro? ¿Me amas? Diezme puntualmente. ¿Qué le dijo? ¿Me amas? Congréguese todos los días. ¿Me amas? Lea la Biblia todo el tiempo. ¿Me amas? Ayune 40 días. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Ocúpese de para lo que le he dejado aquí en la tierra. Es eso. Y el Señor no está imponiendo una misión. Lo está confrontando con un cuestionamiento. No le está diciendo, cumpla el pastoreo de las ovejas. Me está diciendo, ¿me amas? Es decir, hacer lo que tienes que hacer debe ser el resultado de tu amor para conmigo. ¿Comprendes? ¿Me amas realmente? Si me amaras, entonces, si me amas, entonces muéstrame dando amor a las personas que te rodean. Son mis ovejas. Ovejas, Señor, son un poco de borrachos, perdidos, degenerados. ¿Qué ovejas van a ser? Están allí, pero me los diste, están en mi entorno, están en mi vida, están en el escenario de mi existencia. Te los voy a devolver a ti como salvos, como ovejas, aunque algunos sean abejas y a veces nos piquen. La Biblia dice en Números 27, 16 al 17, Números 27, 16 al 17, dice que Dios es Dios de los espíritus de toda carne, es el dueño de los espíritus de toda carne. Ezequiel 18:4 dice que todas las almas son mías, dice Dios, todas las almas son mías. Todos los seres humanos son de Dios. Sin embargo, ¿por qué se pierden muchos? ¿Por qué se pierden? Porque no han encontrado el camino de regreso a Dios. No han encontrado el camino de regreso. Hermanos, tenemos que entender que nosotros tenemos la llave para abrirle la puerta de la salvación para que los encamine en la senda de la salvación. Jesús es el camino. Y nosotros tenemos el mensaje de Jesús. Todas son de Dios. Algunos dirán, es que la ley de predestinación, es que la doctrina de la predestinación enseña que todos los que están salvos ya Dios los escogió y los que están perdidos también ya Dios dijo que se iban a perder. Entonces, ¿para qué evangelizamos? Porque si hay gente que se va a perder y si hay gente que se va a salvar, entonces pues se van a salvar de cualquier manera porque Dios ya estableció y determinó. El hombre no tiene libre albedrío, no tiene capacidad de decisión. Piensan algunos, es equivocado. Todas las almas son suyas, todas. Hay que hacerlos volver a Él, que se reconcilien con el Padre. Esa es nuestra labor, y es una labor de amor, de amor, de amor.
Cuando nos desinteresamos de los demás y solamente pensamos en nosotros mismos, solemos utilizar un término, los otros. Allá los demás, los otros, los otros. Es decir, ese término habla como si no tiene nada que ver conmigo, los otros. Ellos son otros, no son mi familia, no son de mi círculo cercano, no son mis amigos, son los otros. Pero escuche, esos que nosotros llamamos otros, nos debe hacer pensar que nosotros somos los otros de los demás. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso significa que estamos en un círculo vicioso de completos desconocidos donde nadie se interesa por nadie. Cada uno está por lo suyo. Y si el barco se está hundiendo y alguien me quiere quitar el madero al cual estoy queriéndome aferrar para salvar mi vida, si me lo quiere quitar, con el mismo madero le pego en la cabeza para que mi vida no se pierda. La vida ha enseñado lastimosamente a la vida del mundo a sencillamente enfrascarnos en lo nuestro y no pensar en lo glorioso que Dios quiere hacer, sino solamente pensáramos en nosotros mismos. En el camino tu identidad apagas si no enciendes la luz de otros. En ese camino, tu propia identidad de hijo de Dios, de creyente verdadero, de aquel que ama a Dios, se apagará si no le enciendes la luz a otros. Tu propia llama se apaga cuando te niegas a darle luz a otros. Es así. Para no pensar en el egoísmo. Ser indiferente, escuche, esto es una frase que medio elaboré por allí, tomando algunos argumentos que me parecieron bastante razonables. Ser indiferente es la única enfermedad, junto con la estupidez, que pone a sufrir a los que no la padecen. La indiferencia es la única enfermedad, junto con la estupidez, que pone a sufrir a los que no la padecen. Así lo decía Víctor Frank. El mundo no se odia ni tampoco se ama, simplemente son indiferentes. No nos interesa lo que le pase al otro, es su vida. Y cada cual tiene que estar pendiente de su propia vida, para eso es suya. Así lo decía, esa es la frase de Caín. Esa es la frase de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Esa es una frase de Caín y la Biblia dice que Caín era del diablo. Era del diablo, eso dice la Escritura. Voy a ser un poco polémico hoy, porque me dio por rescatar una frase de un cantautor de música social o música protesta, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez. Antes quiero hacer una aclaración. Amaury Pérez y Silvio Rodríguez, estos son dos representantes de algo que se llama la música social o de protesta, que quiero hacer una aclaración. No estoy de acuerdo con la filosofía de la protesta y de la anarquía. ¿Ok? De hecho, siempre he pensado, esto es un pensamiento mío que quiero dejarlo y hacerlo público. De hecho, siempre he pensado que la música social o de protesta surgió en un contexto en el que la estupidez humana fue alabada por la intelectualidad. A mí me sorprende ver mentes tan brillantes de personas tan intelectuales alabando la máxima expresión de la estupidez humana, que fue la creación del socialismo, el comunismo y esos idealismos raros de los que hoy se hace tanta fuerza por impulsar. De hecho, el nuevo progresismo que trata de rescatar todo eso en honor a la defensa de la libertad. Ellos quieren que se les respete su libertad a ser esclavos. Pues se les respeta, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo, pero quiero rescatar solo una frase de una canción de estos personajes, de Amaury Pérez y Silvio Rodríguez. Ellos en una canción, no sé cuál es, dice:
con dos que quieran basta. Con dos que quieran basta. Y a mí me pone a pensar, créame que traigo eso a colación, es justamente por la razón que tiene esa afirmación. Alguien pensará que estoy sencillamente defendiendo una forma de pensamiento de protesta o anarquista, pero no es así, simplemente es la razón que esta frase tiene, como podría tenerla cualquier otra persona. Si tu papá es inconverso, si tu mamá es inconversa, si tu esposo es inconverso, si tu esposa es inconversa, si tus hijos son inconversos, y algún día tiene un asomo de pensamiento inteligente, inteligible, razonable, si tienen la razón, ¿tú no se la darías simplemente porque son inconversos? Entonces, ¿cuál es la cuestión de simplemente rechazar por rechazar la canción o una frase que se tenga, si es una razón? Y la traigo a colación porque él dice, si tan solo, con solo dos que quieran, basta. El Señor Jesús dijo eso. Escuche, Él dijo, Mateo 18, sí, Mateo 18, 20. El Señor Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde estén dos o tres, ahí estoy yo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que esté Él allí? Significa la gloria de Dios presente. Él dijo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y de qué manera? Jesucristo mostró un Dios sobrenatural, que cuando la gente tenía necesidad de alimento en un día cualquiera, en una situación particular única que se presentó, no única sino corriente, que se presentó en algún momento porque tenían hambre y había más de 5,000 personas, dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En promedio fácilmente habría 12,000 personas. Y cuando hasta los discípulos decían, ¿de dónde vamos a sacar plata para alimentar a toda esta gente? Les pareció a ellos muy difícil hacer algo, y el Señor Jesús, de la manera más sencilla, tomó simplemente la lonchera de un pequeñito, la bendijo y la multiplicó. Y ahí glorificó a Dios. Así se glorifica a Dios, haciendo algo extraordinario. Pero la gloria de Dios está limitada aquí en la tierra, porque lo ordinario, lo que debería ser ordinario para nosotros, que es la unidad, es algo completamente ajeno, extraño, desconocido. Cuando el Señor dijo, donde estén dos o tres, allí estoy yo, Él nos está diciendo que para hacer una revolución de gloria y de poder no se necesitan multitudes, se necesitan solamente dos. Con dos que quieran, basta. Una completa revolución. A veces nosotros esperamos tener una gran multitud para ser poderosos. Hay un mensaje que estoy preparando con la dirección de Dios, que no sé si denominarle todavía el poder de la debilidad. Y la Biblia nos muestra cómo es que realmente se es poderoso en Dios, que no es nada de malo en ser poderoso. De hecho, la misma Biblia busca que lo seamos, pero en Dios. Y no tiene nada que ver con las señales de poder del mundo. El Señor Jesús así lo dijo. Ustedes saben que los poderosos de este mundo se enseñorean sobre las naciones, pero entre ustedes no va a ser así. El poder no es lo que nosotros vemos que supuestamente la iglesia está alcanzando como poder hoy aquí en la tierra. Tenemos tal poder económico, tenemos tal poder político. El Señor dijo, eso lo hace la gente del mundo, pero entre ustedes no es así. El que quiera ser poderoso, hágase pequeño, hágase el que sirve. Por eso el poder está en la debilidad. Así dijo Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, Dios le dijo a Pablo. Entonces, pensemos por fuera de la caja. Para hacer una gran revolución de gloria, se necesitan solo dos, con dos que quieran. Que se pongan dos de acuerdo. Dios dijo dos. El Señor no dijo, donde esté una multitud muy grande reunida, yo voy a mostrar la gloria mía. No. Él dijo solo dos. Solo dos. O tres.
o 3. ¿Se necesita más? ¿Qué podríamos nosotros lograr si somos los creyentes? El tipo de creyentes que Dios quiere formar. ¿Cuáles? Los que estén buscando glorificar a Dios. Que no pensemos solamente en nosotros mismos y que los demás al traste. No. Porque no se trata de cantidad, sino de calidad. Y la calidad aquí se debe entender como sinceridad. Dios no está buscando gente perfecta, pero Dios sí está buscando gente sincera. Esa es la calidad, no cantidad. Aquí hay un potencial grandioso en medio de nosotros. Pero esta revolución hay que comenzarla dando la segunda milla, yendo más allá. Alguien decía por allí, los únicos que no vencen son los que no luchan. La única batalla perdida es sencillamente aquella que no se lucha. No hay batallas perdidas, sino aquellas que no se luchan. Por eso la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Porque antes de entrar en la batalla ya sabemos que hemos ganado. El problema es que nosotros estamos renunciando y rindiéndonos ante la mayoría de las batallas. La lección siempre es rendirse o ante Dios o ante la batalla, pero preferimos rendirnos ante la batalla porque no hemos sido capaces de rendirnos ante Dios. ¿Cómo hay que luchar? ¿Cómo dar esta lucha? ¿Cuál es la verdadera revolución? Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían o traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Hay una teología, una doctrina que se llama la teología de la liberación. De allí surgieron algunos religiosos anarquistas. Aquí en Colombia se habla de un familiar de un expresidente, del expresidente Santos, un familiar suyo, un sacerdote, Camilo Torres, que dejó los hábitos para irse a la guerrilla, siguiendo esa teología de la liberación, que enseñaba que Jesús era comunista, que Jesús era un revolucionario al estilo del socialismo o del comunismo. Porque para muchos este pasaje describe comunismo. Mire, todos vendían lo que poseían y hacían que todo fuera del pueblo, en común. Esto no tiene que ver nada con el comunismo ni con el socialismo. Esto tiene que ver todo con el amor. Esto no tiene que ver con un partido de derecha o de izquierda. Aquí en la vida cristiana no tiene que ver con filosofías que nos distingan del ala izquierda o del ala derecha. Nosotros no somos ni de la derecha ni de la izquierda, tampoco del centro, somos de arriba. Es diferente. Nuestra forma de pensamiento y de relación social estriba no de lo que me enseña una doctrina capitalista, socialista o comunista, sino de lo que me enseña el Dios del cielo, de lo que es verdaderamente amor. Y por eso ellos vivían así, porque eran de un solo corazón y una sola alma, porque nadie decía tener por sí suyo propio nada. Y no se refiere a las posesiones materiales necesariamente, se refiere a que en la gente no primaba su ego, sino la gloria de Dios. Quiero finalizar solamente haciendo una reflexión sobre una oración que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo,
Y quiero abordar esta reflexión diciendo que la oración de Juan, capítulo 17 del Señor Jesús, tenía como propósito de que nosotros entendiésemos la oración de Mateo capítulo 6, versículo 5. El Señor Jesús dice allí: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mire esto: los hombres a ellos solamente les importan para su propio provecho, para el aplauso de ellos. A ellos no les importan los hombres sino cuando su beneficio les es suplido. Así son los hipócritas. Y el Señor dice: tú cuando ores no seas como ellos. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto suena como una oración personal, individual. Dice: entra en tu cuarto, no entra en el cuarto de otro, dice: entra en tu cuarto. Y dice que ore a tu Padre, no al Padre de los otros, dice a tu Padre. Eso es una oración personal, es una oración individual. Pero mire las características de la oración personal, mire las características de la oración individual que el Señor Jesús nos enseñó y que viene a renglón seguido. Pero no sin antes el Señor aclarar primero el versículo 7 que dice: al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué decimos que la oración de Juan capítulo 17 que el Señor oró es una oración particularmente para entender de la oración que se expresa a continuación de Mateo capítulo 6? Esa es la oración que todos conocemos como la oración modelo. La oración que se llama ¿cómo? ¿Cómo? Dígalo fuerte, doña Socorro. Eso. La oración del Padre Nuestro. ¿Usted se ha preguntado por qué esta oración no se llama la oración del Padre mío? Porque es que nunca la oración comienza diciendo Padre mío, aunque el Señor Jesús dijo vaya a su cuarto y dígale a su Padre. Significa que esta es una oración personal, una oración privada, pero nunca la oración privada fue egoísta, sino colectiva. Leamos entonces la oración. Versículo 9. Ustedes pues orarán así: Padre mío, amén, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a mí tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dámelo hoy. Perdona mis deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me metas en tentación y líbrame del mal, ¿verdad? Pero esa es la oración que nosotros hacemos. La oración del yo y yo y yo y yo y yo, mío, yo, mío, yo, mío, yo. Y nunca es el sentido. El Señor Jesús dijo: cuando tú ores en tu cuarto a tu Padre, acuérdate de no orar por ti, sencillamente desde la perspectiva del egoísmo. Inclúyete en un grupo al que tú también perteneces. Cuando tú dices nuestro, es que tú te estás involucrando dentro de un grupo de personas, pero no te estás aislando ni te estás considerando un cuzumbo solo, como le llaman en Colombia a los individualistas. Esta oración nos enseña que tenemos un Padre que no es solamente mío y que debemos tener conciencia de que no estamos solos, somos más que uno. La Biblia dice que la iglesia primitiva era de un solo corazón y de una sola alma. Un solo corazón ora Padre Nuestro. Un solo corazón, una sola alma ora venga a nosotros.
Danos nuestro pan. Dame mi pan, Señor, y que los demás verán ellos cómo se arreglan para conseguírselo. Eso no es iglesia. Cuando la iglesia tome conciencia de esta verdad, entonces la gloria se manifestará. Antes, la iglesia primitiva no oraba por milagros. La iglesia primitiva no oraba, Señor, sana a los enfermos. Los milagros eran una realidad, era algo normal de la iglesia, porque ellos solamente se ocupaban de ir a salvar a los perdidos, de ir a glorificar al Padre, buscando personas para llevarlos de vuelta al Padre. Era normal para la iglesia primitiva alcanzar a los perdidos, por eso les era normal los milagros. Hoy para la iglesia no es normal los milagros. Para la iglesia no es normal ver el poder y la gloria de Dios, porque lo único normal para ella es el individualismo, el egoísmo. Es como yo puedo usar a Dios para que me bendiga a mí, sin importarme nada de alrededor. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. La pregunta es, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán? Eso lo dice Romanos 10:18. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les predique. El Señor Jesús dijo para que ellos crean, para que crean por la palabra de ellos. Pero nuestra palabra, más que palabra, es un mensaje profundamente elocuente de acciones. Que cuando estemos unidos, Dios sea el que pueda respaldar esa unidad manifestando su gloria. Porque donde estén dos o tres, solamente dos que quieran, que no se interesen por lo que Dios puede hacer por cada uno de manera individual, sino lo que Dios puede hacer por todos y cada uno de nosotros, como iglesia, como confraternidad, como familia de Dios. Allí es donde veremos la gloria. Somos uno y debemos mostrarnos como uno en Dios, y Dios mostrará realmente que si somos uno en Dios, Él se manifestará otra vez como cuando vino Cristo aquí a la tierra, y mostrará su gloria, y veremos su gloria, y su nombre será santificado, y su reino vendrá. Así que la invitación es, hermanos, a que nos unamos, a que no nos dividamos, a que no busquemos nuestro propio provecho cada uno, sino que cada uno mire por el provecho de su hermano, del prójimo, y veremos entonces la gloria de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.